Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por mi canal El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes, ya que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y por mi Facebook también pueden encontrar esta prédica. Gloria a Dios. Le doy por el internet, por los medios que ha provisto para que en estos tiempos su evangelio sea conocido, para que en estos tiempos su nombre sea conocido y glorificado por medio de sus hijos. Le doy gloria a Dios por los medios por las redes sociales, por el internet y por todas estas herramientas que ahora tenemos a la mano para glorificar su nombre por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios por un día más de vida y gloria a Dios porque nos acostamos y nos levantamos porque Dios nos ha sustentado. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a continuar con la serie expositiva del Evangelio de Mateo. Acabamos de terminar el hermoso sermón del monte. El primer gran sermón que tenemos en esta carta, como ya les comenté en videos anteriores, la carta consta de 5 grandes discursos y ya acabamos el primero y tal vez el más conocido de todos, el sermón del monte. Un sermón que, como vimos ayer, hermanos y amigos, en la enseñanza de 10 de 10, si aplicamos todas esas enseñanzas que mi Señor Jesucristo le está enseñando a esta persona en este monte alto, y si las aplicamos nosotros en nuestra vida, seremos como hombres prudentes que edificamos nuestra casa sobre la roca, y nuestra casa no será removida, ni será quitada, ni será destruida, porque está sedimentada sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre la roca que es su palabra, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que gloria a Dios por este sermón. Espero que podamos ponerlo en práctica con la fuerza del Señor y para gloria del Señor. Y bueno, ya sabemos que si no lo ponemos en práctica, Jesús no considera como un hombre sensato que edifica su casa sobre arena, y esa casa no va a permanecer para siempre, porque no va a soportar la lluvia, no va a soportar las tempestades, no va a soportar los ríos, y cuando venga todo eso, pérdida total, va a haber una gran ruina. Entonces, gloria a Dios porque Cristo Jesús nos ha dejado este bello sermón del monte para que eso no nos pase a ti, ni a mí, sino que edificados sobre la roca que es Cristo Jesús, nunca seremos removidos y nunca quedaremos avergonzados. Y nuestra casa permanecerá para siempre. Amén y amén. Bueno, hermano, entonces toca hoy. Vamos a comenzar hoy con Mateo 8. Vamos a estar en Mateo 8 del 1 al 3. Vamos a ver aquí 2 sanidades. Mateo, si no me equivoco, Mateo agrupa su evangelio, vimos las enseñanzas del sermón del monte y vimos como Mateo las agrupó todas, ¿verdad? Ahora vamos a ver, en el capítulo 8 vamos a ver una serie de milagros, ¿verdad?, que Mateo va a agrupar. Vamos a ver una serie de milagros en el capítulo 8 y 9. Vamos a ver una serie de milagros a partir de este capítulo. En el capítulo 8 y 9 vamos a ver una serie de milagros que Mateo, nos va a relatar. Entonces, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Estamos en Mateo 8 del 1 al 13, ¿ok? Cuando descendió Jesús, ¿verdad? Del monte le seguía mucha gente. Fíjense bien, Jesús desciende del monte, ¿ok? Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante el leproso, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, entonces Jesús dijo: mira, no lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos, ¿ok? Ok. Entonces, bueno, vamos a leer primero vamos a explicar primero estos 4 versículos, ya que el pasaje consta de 2 milagros. Del milagro de la sanidad del leproso y del milagro del siervo del centurión, ¿verdad? Entonces vamos a leer primero y a escudriñar este pasaje del 1 a 4 y luego vamos a seguir hasta el 13, ¿ok? Vamos a hablar en concreto de 2 milagros, de los primeros 2 milagros que Mateo menciona, ¿ok? Bueno, sí, que Mateo menciona como tal, explícitamente, ¿ok? Entonces vamos a ver. Sí, que Mateo menciona explícitamente porque ya Mateo comentó en los capítulos pasados que Jesús hacía muchos milagros, ¿ok? Que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, pero hasta ahora, hasta el capítulo 8, ninguno lo había detallado como tal. Pero este es el primer milagro que Mateo va a detallar como tal, ¿ok? Entonces, bueno. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, ¿ok? Fíjense bien, aun cuando mi Señor Jesús terminó de dar esa bella enseñanza del sermón del monte, mi Señor Jesús podía seguramente llevar 2 horas, 3 horas enseñándole a esa gente y a sus apóstoles todas esas enseñanzas, ¿verdad? Aun cuando Él terminó, que bajó de ese monte, mucha gente le seguía, ¿ok? Y recordemos que ya le venían siguiendo desde el capítulo 4, ¿verdad? Desde el capítulo 4 ya le venían siguiendo. Ya en el capítulo 4 ya Jesús había hecho muchos milagros. Claro, ninguno lo había detallado Mateo. Simplemente Mateo menciona que mi Señor Jesús echaba fuera demonios y sanaba enfermos, pero no dice de qué enfermedad ni comenta cómo fue, ¿verdad? Pero ya en este momento a Jesús lo seguía una gran multitud. Esa multitud escuchó todo el sermón del monte y ahora vemos que aún después que Jesús termina todo el sermón, desciende pues, y todavía la gente le seguía, mucha gente le seguía. Cuando Jesús descendió del monte, mucha gente le seguía. Y aquí vino un leproso y se postró a él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjense bien, cuando él descendió del monte, mucha gente le seguía. Le seguía gran multitud. Y en ese contexto que tenemos la sanidad del leproso, que tal vez el leproso estaba escuchando el sermón del monte a lo lejos. Tal vez ustedes saben que nadie se acercaba a un leproso. Los leprosos eran gente repudiada por el mismo pueblo de Israel. Los leprosos
muchas veces o la mayoría del tiempo eran del mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Y el mismo pueblo de Israel rechazaba a los leprosos porque estaban impuros todo el tiempo. No podía participar en el templo por la enfermedad y tampoco la gente lo quería porque la lepra era una enfermedad sumamente contagiosa. Entonces posiblemente este leproso estaba a los alrededores, cerca del monte donde mi Señor dio el sermón. Quizás lo estaba escuchando muy lejos, apartado de toda la multitud, la gente, ¿verdad? Y cuando mi Señor desciende, que y cuando el Señor desciende, el leproso halla la oportunidad para llegar hasta donde está Él. Y como le digo, la lepra era una enfermedad sumamente terrible. En aquel momento, o en aquel entonces, en el pueblo de Israel, el que estaba el leproso se la mantenía impuro. Entonces no podía participar del templo, se tenía que alejar de la familia por su estado. Y claro, los leprosos vivían en cuevas y vivían apartados y aislados, porque la enfermedad de la lepra, como les digo, era terrible y era una enfermedad sumamente contagiosa, ¿ok? Ahora, este leproso, posiblemente, como les vengo comentando, estuviera cerca de donde mi Señor Jesús dio el sermón del monte, estuviera cerca de ese monte, ¿verdad? O tal vez él mismo hubiera escuchado ese sermón, claro, apartado, que nadie lo viera, porque la gente, como les digo, se sentía incómoda con un leproso al lado. Incómoda, y muchas veces, la gente era violenta con lo del leproso, claro, porque si te tocaban a ti, te contagiaban y quedaba igual que ellos. Entonces la gente odiaba prácticamente a los leprosos por darle una palabra. Lo que eran los leprosos, las prostitutas y los recaudadores de impuestos, bueno, eran lo peor para el pueblo de Israel. Y los samaritanos también, obviamente. Entonces este hombre tenía esa terrible enfermedad, la lepra. No sé si la han escuchado, la lepra es una enfermedad que te salen llagas, úlceras horribles, apestosas, malolientes por todo el cuerpo. Me imagino la picazón, el ardor, el hedor. Es una enfermedad sumamente terrible a la vista, y lo que la hace peor aún es que es altamente contagiosa. Por eso los leprosos tenían su lugar. Los leprosos casi siempre, hermanos y amigos, vivían en comunidades de leprosos. Es decir, los leprosos solamente socializaban con otros leprosos, ¿ok? Que vivieran en cuevas, que tuvieran, no sé, 5 o 6 leprosos viviendo en la misma cueva o en el mismo lugar. Esa era la forma que ellos tenían de socializar, porque ni siquiera la familia se le acercaba, ¿okay? a los leprosos, por el tipo de enfermedad tan fea a la vista y tan contagiosa y bueno, y mala, pues. Pero bueno, gloria a Dios, porque Él puede sanar la lepra, y vamos a ver que esto es así. Entonces, bueno, este leproso, y aquí vino un leproso y se postró ante Él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjese bien, el leproso vio a Jesús. Tal vez estaba cerca del monte donde mi Señor Jesús dio este bello sermón. Tal vez hasta él mismo lo escuchó, tal vez estaba esperando que Jesús descendiera, pero lo que pasó fue que cuando él tuvo la oportunidad
de acercarse a Jesús, lo hizo y le dijo: Señor, si quieres puedes sanar. Ahora fíjense la fe de ese hombre: Señor, yo sé que si quieres puedes sanar. Ahora, esas palabras son muy importantes, ¿ok? Primero, él lo reconoce como Señor. Y ahí él está reconociendo el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo. Él está reconociendo que ante él no está cualquier hombre, que ante él está su Señor. La palabra Señor en hebreo, es Adonai, y los israelitas solamente utilizaban esa palabra con Dios, con el Señor de señores, pues. Y ya él, al decir: Señor, si quieres puedes sanarme, ya él está reconociendo que Jesús no es cualquier hombre, que Jesús es su Señor, que Jesús es, prácticamente lo está llamando Dios, porque ellos solamente usaban esa palabra para referirse a Dios. Entonces ya él está reconociendo su señorío, su autoridad, su procedencia, y le dice: Señor, si quieres puedes sanarme. Recordemos cómo reconoció el ladrón que estaba en la cruz perdón, a la derecha de mi Señor. Cómo lo reconoció, qué fue lo que le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Lo reconoció como su Señor. Y este leproso también. Entonces ya vemos cómo ya vemos que esa oración o esa petición está siendo bien pedida. Ya vemos que esa petición o esa oración se está haciendo como debe ser, porque se están dirigiendo a la persona que tienen que dirigirse como tienen que dirigirse, porque no le están diciendo: maestro, no le están diciendo profeta, no, le están diciendo: Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor, yo reconozco que yo soy tu siervo, yo reconozco que tú tienes autoridad, yo reconozco tu poder, tu señorío. Le están diciendo en los dos casos, el leproso y el ladrón en la cruz, reconocen a mi Señor Jesús como Señor. Y como les digo, como les dije hace poco, esa palabra los hebreos sabían que era exclusiva para Dios Padre. Así que, bueno, gloria a Dios por ese leproso que reconoció a mi Señor como su Señor. Y ya ahí comenzó bien: Señor, si quieres puedes sanarme. Ahora no solamente reconoce el señorío de Cristo, que ya es muy bueno en gran manera, claro, está bueno que reconozcan el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Este leproso reconoce que Cristo tiene el poder para sanarle. Este leproso reconoce que Cristo no es solamente un hombre, sino que es su Señor, y que ese Señor es poderoso para sanar la lepra. Y les quiero decir algo que muchos conocen, pero es algo importante: la lepra no tenía cura, ¿ok? La lepra no era una gripe, no era una fiebre, no era cualquier cosita ahí que a uno le daba, se tomaba algo o le daba una rama o qué sé yo, para ese tiempo las medicinas que hubieran, y esta persona se levantaba y ya. No, la lepra era incurable. Era para el hombre, la lepra era una enfermedad incurable. Entonces este leproso le dice: reconoce a mi Señor Jesús como su Señor, y le dice: si quieres puedes curar. ¿Vieron la fe de ese leproso? Él no dudó por un instante que mi Señor podía curar hasta una enfermedad incurable.
Y muchas veces los hijos de Dios en este tiempo, quiero decir, no tenemos esa clase de fe. Y tenemos la escritura completa, tenemos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para saber lo poderoso que es nuestro Dios y que para Él nada es imposible. Pero a veces a alguien los diagnostica de cáncer o los diagnostican de cáncer y esa persona se tira a morir. Y a veces lo más triste es que esa persona es creyente, cristiana. Porque bueno, si no conoce a Cristo y a Dios y su poder y su deidad, bueno, está bien. Obviamente no pueden dirigirse con fe. Pero si es un hijo de Dios, debería saber que Dios puede sanar cualquier tipo de enfermedad. No importa que sea incurable, no importa que el hombre diga no puedo, pero cuando Dios dice sí puede, que sí puede, o que sí quiere, hermano, no hay nadie que lo detenga. En esta ocasión, el leproso le dijo, si quieres, yo sé que puedes curarme. Fíjense bien, la fe de este hombre. Ahora, este leproso posiblemente había escuchado que Jesús venía haciendo milagros, ¿verdad? Posiblemente también pudo haber escuchado el sermón del monte. Pero aún así, él tuvo fe, él tenía esta confianza, esa fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que Cristo podía hacer lo imposible. Para el hombre, para ningún médico contemporáneo de ese tiempo iba a tratar a un leproso. Nadie. Es que la lepra es una enfermedad, era una enfermedad muy mala, hermanos, porque nadie la trataba, porque era muy contagiosa, ni los doctores se acercaban a los leprosos, ¿sí me entienden? Sin embargo, este hombre con esa fe absoluta, con esa fe genuina, con esa fe que viene de Dios, le dice, si quieres puedes sanarme, ¿ok? Y fíjense lo que hizo mi Señor Jesús. Si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Fíjense bien. Y mi Señor Jesús, ¿qué le dijo? Él le dijo, si quieres puedes sanarme. Y mi Señor, limpiarme, perdón. Y mi Señor Jesús, ¿qué le dijo? Extendió la mano y le dijo, sé limpio. Y al instante el hombre quedó limpio de la lepra. Ustedes no saben el asombro que debió ser para ese hombre, que tal vez tenía años en ese estado de inmundicia, de impureza ritual, ¿verdad? Años que no veía a su familia, años que no podía acercarse a su esposa e hijos si los tenía, años que no podía ir al templo por esa enfermedad. No saben la alegría, el gozo que tuvo que sentir el hombre al ser limpiado completamente. Y al instante, hermano, no fue que tuvo que esperar unas horas para que la lepra fuera cediendo y su cuerpo fuera restaurándose. No, al instante Jesús le quitó esa lepra, hermano. Me recuerda un poco a este pasaje cuando Moisés habla con Dios y Dios le da una señal a Moisés y le dice, Moisés, mete la mano le dice a Moisés que se meta la mano en su costado, ¿verdad? Cuando Moisés saca la mano la tenía full de lepra, llena de lepra. Pero Dios le dice, vuelve a meter, y cuando Moisés la saca, ya la tenía sana. Bueno, me recuerda un poco a esa sanidad que hizo Dios con Moisés cuando le estaba probando los milagros. ¿Sí me entiendes? Dios puede hacer cosas increíbles, impresionantes, inimaginables con el poder de su palabra. Es decir, Dios puede sanar un cáncer en un chasquido de dedo, en un abrir y cerrar de ojos. Con un solo aliento de su palabra, Él puede sanar cualquier enfermedad, sea lepra o sea cáncer o como sea que se llame, ¿ok? Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para
testimonio a ellos. Ok, Jesús le dijo, no comentes este milagro con nadie. Ve al sacerdote y preséntale la ofrenda de purificación que Dios había ordenado por medio de Moisés. Dios ordenó que cuando un hombre fuera sanador de lepra, ¿verdad? Cuando un israelita fuera sanador de lepra o se recuperara de la lepra, presentara ciertas ofrendas al sacerdote. No recuerdo exactamente qué animales eran que él tenía que presentar y después se tenía que bañar, ¿verdad? Para quedar ritualmente limpio. Pero Jesús le está diciendo, ve y haz lo que dice la ley para tu purificación. Eso es lo que le está diciendo a Jesús. Jesús al leproso, obedece a Moisés, haz lo que te dice la ley para que y preséntate al sacerdote para que conte tu purificación, para que seas puro ritualmente delante de los ojos de Dios. Ve y haz lo que dice la ley para estos momentos, para que seas purificado ritualmente y puedas otra vez integrarte al pueblo de Dios. Gloria a Dios por Jesús. Como podemos ver, Jesús siempre cumplió con la ley. Los fariseos y el diablo eran los que acusaban a Jesús de no cumplir con la ley, pero vemos aquí que Jesús le manda a este hombre, tú ve y haz lo que dice la ley para que tu purificación sea evidente al pueblo y tú puedas estar ritualmente limpio para que puedas integrarte al pueblo y volver a asistir al templo y hacer tu vida normal. Gloria a Dios. Entonces Jesús siempre guardó la ley, ok, gloria a Dios. Amén. Ahora, hermanos, la lepra es una enfermedad terrible, o sea, bueno, como ya lo expliqué, una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad que muy desagradable para los ojos y que aislaba a la persona de su familia, de Dios en el sentido de que no podían asistir al templo porque estaban impuros, ¿verdad? Todo el tiempo. Una enfermedad agónica para la persona que la tenía. Una enfermedad mala, malísima, diría yo. Pero bueno, gloria a Dios que puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Ahora, hermanos, hay una enfermedad que el ser humano no percibe tan mala como esta que estamos viendo aquí, pero es una enfermedad terrible de igual manera. La enfermedad se llama el pecado. El pecado es la peor lepra, el peor cáncer, el peor SIDA, el peor COVID que puede tener la raza humana. Porque a diferencia de la lepra, que por ejemplo este hombre buscó a Jesús para que fuera sanado y aliviado de ella, ¿verdad? Con el pecado no pasa así, hermano. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta, le satisface, le parece bueno su pecado. El pecado es más terrible que cualquier lepra, más terrible que cualquier cáncer, más terrible que cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona que está en pecado no se percibe a sí misma enferma, porque como la persona que está en pecado no le duele nada ni le molesta nada en su cuerpo, ella no tiene la necesidad de ir a un médico o de buscar ayuda como se hizo este hombre con la lepra, ¿verdad? Entonces por eso es que el pecado es la lepra, el SIDA, el cáncer más malo que hay, hermano. El pecado es la enfermedad más terrible que hay, porque es una enfermedad que el hombre, ¿verdad?, disfruta de tener. Es raro, hermano, pero que sí es raro, ¿verdad? Porque cuando uno está enfermo, uno busca medicamentos, medicina, doctores para sanar y mejorar su estado físico, ¿verdad? Pero con el pecado, aunque es una enfermedad, no pasa así. Entonces el hombre está feliz con su pecado
y no busca al médico por excelencia, que es a Cristo, y no busca la sangre de Cristo, que es la única que limpia la lepra del pecado. Mira, hermano, la sangre de Cristo es la única solución para la lepra del pecado, para el cáncer del pecado, para el SIDA del pecado, para el pecado. La única cura es la sangre de Cristo, derramada a nuestro favor en la cruz de Calvario para redención y vida eterna. Gloria a Dios. Así que, amén. Si creen que no tienen lepra, bueno, pero no están a cuenta con Dios a causa de sus pecados, déjenme decirles que en su cuerpo hay una enfermedad que es peor que la lepra y que necesita ser tratada con urgencia, porque esa enfermedad los va a llevar sí o sí a muerte. Pero gracias a Dios nos ha dado la cura de esa lepra del pecado, que es la sangre preciosa de mi Señor Jesús, para que limpie esa llaga del pecado, esa úlcera del pecado, y nos haga siempre limpios y aceptos para poder estar en presencia de Dios. El pecado tiene la misma cualidad que la lepra. Alguien que estaba leproso como este hombre no podía entrar en la presencia de Dios, no podía estar en el templo. Bueno, hermano, nuestro pecado, hermano, es la peor lepra que podemos tener, y esta nos impide tener una relación con Dios, relacionarnos con Dios. Pero gracias a Dios que nos ha dado la cura en Cristo Jesús, y ahora podemos, como dice la Escritura, entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro, hermano. Podemos entrar al lugar santísimo porque ya hemos sido limpiados de esa lepra espiritual que es el pecado, de ese cáncer, de la peor enfermedad que hay en el mundo, que es el pecado. Gloria a Dios. Entonces, bueno, a su nombre gloria por habernos curado de la peor lepra que hay, del peor cáncer que hay, del peor COVID que hay, que es el pecado, hermano. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué nos hace ritualmente impuros para acercarnos a Dios? Igual que la lepra. Así que gloria a Dios por Cristo Jesús, que nos ha limpiado de la lepra espiritual, del pecado, ¿ok? Gloria a Dios, a su nombre gloria. Vamos a entrar, hermanos, entonces vamos a entrar a el milagro del centurión. Entrando en Capernaum, vino, vamos a leer del capítulo 5 al 13, ¿verdad? Estamos en Mateo 8 de 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo: a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mí siervo a esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Entonces, bueno, quiero añadir, hermano, a la parte del leproso,
que este leproso le dijo a mi Señor, Señor. Y dice la palabra que nadie le puede decir Señor a mi Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no le es dado por el Espíritu Santo. Así que este hombre tuvo fe porque el Espíritu Santo, porque Dios obró en su corazón para que le llamara Señor a mi Señor y fuera efectuada esta gloriosa y bendita sanidad de la lepra, ¿ok? Alabado sea Dios, ¿ok? Tenía que añadir eso porque lo tenía en la mente, Dios quería que lo dijera, ¿ok? Entonces, ahora entramos a la otra sanidad, ¿ok? Vamos a comenzar con el versículo 5. Entrando a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ok, a Capernaum. Entró a Capernaum. Capernaum era la ciudad donde vivía Pedro, donde creo que vivía Juan, creo que allí también vivía Andrés. Esa era una ciudad de pescadores y allí Jesús pasó aproximadamente el 70% de su ministerio. Allí era donde mi Señor Jesús se quedaba cuando estaba cerca de allí. O sea, ese era el lugar donde Él se hospedaba, ¿ok? Por así decirlo. Y estando a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Vino a él un centurión. Un centurión era un soldado romano de rango, pues ya tenía cierto rango entre las tropas romanas, ya tenía cierta autoridad, ya tenía cierto prestigio, ya tenía muchos hombres por debajo de él, ¿ok? En pocas palabras, perdón, en pocas palabras, hermano, no era un soldado raso, sino que ya era un soldado de rango, pues ya tenía cierto rango entre las tropas romanas, ¿ok? Y este hombre, al ver que Jesús estaba en Capernaum, a seguramente escuchar todos los milagros que ya había hecho, ¿verdad? Vino rogándole a Jesús. Mira, hermano, es difícil esto que estamos viendo porque los romanos eran muy paganos, es decir, ellos eran politeístas, ellos tenían muchos dioses, diosa Cera, ellos tenían, por ejemplo, a Zeus, ellos habían sido muy influenciados por los griegos, así que tenían multitudes de dioses, el dios sol, el dios agua, bueno, tenían multitud de dioses. Era lo que se conoce como politeísta, y este soldado romano, aparte de eso, era un soldado de alto rango, entonces es difícil que se diera esa situación. Pero aquí vemos como este soldado humilde, ¿verdad? Sabiendo que mi Señor Jesús está en Capernaum, fue y le rogó esto. Fíjense lo que le ruega, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado. Ok, el centurión le dice: Señor, le ruega, le dice: Señor, mi criado está postrado en mi casa paralítico gravemente atormentado. Entonces podemos ver la humildad de este romano, podemos ver la buena actitud con la que le pidió eso a mi Señor Jesús, porque él era un centurión. Él pudo haber obligado o pudo haberse creído la gran cosa y obligar a mi Señor Jesús a sanarlo, por ejemplo. Él pudo haber hecho gala de su autoridad y pudo haber mandado a buscar a Jesús con un pelotón de soldados para que Jesús le hiciera el milagro. Pero esa no fue la manera que él le llegó. Él le llegó humillado, él le rogó, le suplicó. Y así nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermano. No con osadía, ni con prepotencia, ni tener que hacerlo porque yo soy tu hijo, no.
ni yo declaro, yo decreto, no, que yo tengo que tener esto, aquello. No, hermano, con ruego y súplicas, hermano, como lo hace este centurión. Este centurión tenía cierto rango en el ejército romano, pero aún así, fíjense cómo llamó a mi Señor Señor. También vemos esa actitud en el romano de llamar a mi Señor Señor. Y como les dije, le acabo de decir, ¿verdad? Dice la Escritura que nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Y esto era un romano, un gentil, alguien que la mayoría de los israelitas detestaban. Porque acuérdense que el imperio romano estaba dominando a Israel, lo tenía subyugado, lo tenía como esclavizado, por decirlo algo así. Pero este romano reconoce a mi Señor como Señor y le ruega que cure a su siervo, ¿ok? Entonces, claro, el Espíritu Santo obrando en este hombre para que pidiera como tenía que pedir, reconoce la autoridad del señorío de Cristo y le ruega, no le exige, no, porque yo soy un centurión romano y vos sois un pobre rey, vos tenés que hacer lo que yo digo, no. Señor, fíjense lo que dice. Fíjense como se dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Okay? Él le dice, Señor, mi criado está paralítico en mi casa, gravemente atormentado. Y fíjense que mi Señor Jesús, nuestro Señor, de una vez dice en el versículo 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Fíjense que el centurión no tuvo ni la necesidad de decirle, Señor, ve a mi casa y sana para ir, no. Pero como él pidió bien, es decir, reconoció al señorío de Cristo, reconoció la autoridad, reconoció que ante él, aunque él era un centurión, un soldado de alto rango en la tropa romana, reconoció que ante él estaba uno que era mayor que él, que ante él estaba uno que tenía más autoridad y señorío que él. Y él lo reconoció, le dijo, Señor, claro, gloria a Dios, porque ese reconocimiento es fruto del Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo tocando el corazón de esa persona y haciéndole que vea a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Entonces, versículo 6, le dice que está paralítico, gravemente atormentado, que Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente da la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará, ok. Fíjense la fe de este hombre centurión, de este gentil que para el pueblo de Israel no valía ni 5 bolívares, ni 5 denarios, no valía nada. Este le dice, Señor, yo y mi casa no somos dignos de que tú entres a ella. Tú di la palabra y sanidad me será hecho. Fíjese bien. Tú di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué fe nos está demostrando este centurión? ¿Qué ejemplo de fe, hermano? Fíjense bien. El centurión era un gentil. El centurión no conocía nada, o sea, estaba completamente apartado del pueblo de Dios. No conocía todo lo que Dios había hecho por su pueblo de Israel. El centurión no sabía nada de eso, pero ¿qué fe está demostrando este hombre cuando le dice, di la palabra y mi criado sanará? ¿Qué fe está demostrando? Una fe genuina, una fe que viene de Dios, una fe que también es una fe para salvación, hermano. Esa fe
sobrenatural, esa fe que viene de lo alto, que viene del Espíritu Santo. Esa fe en la que este hombre, ajeno al pacto de Dios, es decir, al pacto establecido en el monte Sinaí, está demostrando en esta hora, hermano. Está demostrando una fe más grande que cualquier israelita. Y tristemente, lo digo así, tristemente, está demostrando una fe mucho más grande que la de cualquiera de nosotros, hijos de Dios, que ya tenemos todo el antiguo, toda la escritura ya dada, pues, toda la revelación dada, completada y terminada. Este hombre es un ejemplo de la fe que un verdadero hijo de Dios tiene que tener. Porque sin dudar, sin vacilar, sin ponerse a pensar, él le dijo: di la palabra y mi criado sanará. Wow, esto es algo increíble, porque mi Señor Jesús lo dice, que nos enseña que lo que pidamos con fe, creyendo que lo que ya lo hemos recibido, lo recibiremos. Pero a veces al pueblo de Dios, hermanos, le falta fe. Le falta esa confianza en que mi Señor Jesús todo lo puede, en que para Él no hay nada imposible. A veces decimos que en Cristo, pero cuando nos pasa algo grave, una enfermedad como la de este hombre o cualquier cosa, nos echamos a morir y no vemos que Jesús puede sanar cualquier enfermedad, puede sanar cualquier lepra, puede sanar cualquier cáncer, puede sanar cualquiera que sea la enfermedad. Lastimosamente, los hijos de Dios en este tiempo nos falta esa fe, hermano. Tenemos que cultivar, tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestra incredulidad, y que cultive en nosotros, o nos ayude a cultivar, mejor dicho, esa fe que tiene este hombre, que no dudó, simplemente le dijo: no es necesario que estés a mi casa, yo no soy digno. Tú di la palabra y sanidad le será hecha a mi siervo quedará sanado. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Una fe genuina, una fe que viene de lo alto, una fe que no duda, una fe que cree, hermano, como a este romano. ¿Ok? Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y mis siervos y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo a esto, y lo hace. Fíjense la fe que él tenía. Él decía: no hace falta que tú entres a mi casa, di la palabra y mi siervo será sano, porque yo soy hombre bajo autoridad, y también tengo personas que están bajo mi autoridad, y yo le digo a mis soldados: ve, y él se va, y le digo: viene, y se viene, y a mi siervo a esto, y él lo hace. Entonces él está diciendo: yo sé, Jesús, que tú tienes mucha gente bajo tuyo, y tú mandas, tú envías la palabra, y esa palabra que tú envías de sanidad va a hacer la obra. Yo sé que si tú dices que mi siervo sea sanado, mi siervo lo va a hacer, porque tú tienes la autoridad, dada por Dios. Eso no lo dijo el romano, pero estoy comentando, pues, porque Jesús tenía la autoridad dada por Dios para hacer ese tipo de milagros, para hacer ese tipo de prodigios, para hacer ese tipo de cosas sobrenaturales que él hacía. Entonces él sabía que estaba ante el Señor, ante uno que tenía toda la autoridad, y que con solo dar la orden, sanidad le sería hecho a tu siervo. Y no dudó, sino que creyó, y por eso le fue hecho lo que él pedía, ¿ok?
Y es verdad, Jesús tiene autoridad sobre muchos, sobre todo, mejor dicho. A Jesús le sirven millones y millones de ángeles. Él puede decir un ángel ve y el ángel tiene que ir. Y puede decirle a un ángel viene y el ángel tiene que venir, porque es Jesús. Y este centurión estaba en lo correcto. Mi Señor Jesús era el Señor y tenía mucha más autoridad que él. Y él sabía que haciendo Jesús gala de su autoridad, de su poder, esa enfermedad iba a ser sanada solo con el poder de su palabra, solo con las palabras que salieran de la boca de mi Señor Jesús. Esa enfermedad que tenía ese siervo del romano paralizado y atormentado iba a ser completamente quitada. Alabado sea Dios. Amén. Entonces fíjense la respuesta de mi Señor Jesús. Al oír a Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios por la fe de este centurión, hermano. Y bueno, la verdad, yo siento que a la iglesia de Cristo, le hace falta cultivar más este tipo de fe. Siento que a veces, o no sé si soy yo, pero siento que a veces nuestra fe no es tan fuerte. Nosotros le pedimos al Señor algo, pero como que no creemos que Él lo pueda hacer. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de hombres como este, que sin dudarlo por un momento dijo: no, Señor, no vayas para mi casa, no entres. Mi casa, todo tu esplendor no es digna de que tú entres a ella. Tú di la palabra y mi siervo, mi criado será sano. Amén. Porque confiaba en la autoridad, en el poder, en el señorío que tenía Cristo para sanar cualquier enfermedad. Y a veces nosotros, cuando nos encontramos con ciertas situaciones, ciertas enfermedades, le oramos a Dios y creemos que Él puede sanarla, pero también hay duda a veces en nuestro corazón de que si mi Señor la sanará o no la sanará. Y eso, hermano, es tal vez lo que a veces no hace posible que Dios haga la obra. Pero bueno, esto es un pensamiento netamente mío. Le estoy compartiendo lo que yo observo de la iglesia en estos días, que a veces como que nos falta ese tipo de fe, una fe que no dude en ninguna circunstancia, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, valga la redundancia. Entonces, bueno, eso es un sentir mío, lo comparto y les exhorto y me exhorto a tener la fe de este siervo, de este romano, que obviamente, gloria a Dios por su vida, porque creyó en Cristo como su Señor y sanidad le fue hecha por la fe. Amén. Gloria a Dios. Al oír esto, y le digo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, yo le pondría, yo cambiaría Israel por la iglesia. Porque a veces, hermanos, nos falta ese tipo de fe. Hay que imitar la fe de Cristo. Hay que imitar la fe, de este hombre, que no dudó en su corazón ni por un momento que Cristo podía, porque Él tenía la autoridad para hacer tal cosa. Y esa es la fe que a veces a la iglesia le falta cultivar. Y eso es a veces en lo que la iglesia falla. ¿Ok? Pero bueno, gloria a Dios, porque Él sabe que somos imperfectos y que tenemos debilidades, y gloria a Dios porque nos ama en Cristo eternamente. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, en el pueblo de Israel, fíjense lo que significa esto. No hay una fe igual a esta, ni siquiera en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel
que conocía a Dios, que conocía las escrituras del Antiguo Testamento y que conocía todas las cosas que el Mesías iba a hacer, o la mayoría, por decirlo de alguna manera, no tenía este tipo de fe en Jesús. Y un romano, un gentil, alguien que no valía nada delante de los ojos de los hebreos, bueno, tiene una fe que viene de Dios, una fe sobrenatural, una fe salvífica, ¿ok? Gloria a Dios. Una fe capaz de mover la mano de mi Señor Jesús para obrar milagrosamente en su favor. Ese tipo de fe tenía ese centurión. Imitémoslo siempre que sea posible para que veamos como Él la gloria de Dios, ¿ok? Alabado sea Dios, ¿ok? Y os digo, y aquí viene algo terrible para el pueblo de Israel, ¿ok? Y os digo, vendrán muchos al oriente y al occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí mi Señor Jesús nos está abriendo la puerta. Bueno, aquí mi Señor Jesús está revelando un gran misterio. El misterio es que los gentiles también van a gozar de salvación. El misterio es que la salvación no solamente es para el pueblo de Israel, como dice mi Señor Jesús en la conversación con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí, en este evangelio, eso no aparece, porque eso aparece en Juan 3:16, ¿verdad? Pero esto es una forma de que Jesús nos está haciendo saber a través de Mateo, como ya lo hizo a través de Juan, que Dios ama al mundo entero, hermano. Que la salvación no es exclusiva para el pueblo hebreo, como los mismos judíos querían. Yo siempre digo, qué sorpresa o qué impacto tuvo que tener las palabras que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:16, porque le dice: de tal manera amó Dios al mundo. Eso debió ser un impacto para Nicodemo. Porque recordemos que hasta ese momento los israelitas pensaban que ellos iban a ser los únicos salvos. Entonces tuvo que ser impactante para Nicodemo esa palabra. Porque claro, la mente hebrea de aquel entonces pensaba eso. Ahora, mi Señor Jesús en el versículo 11 nos está diciendo lo mismo. Fíjense bien, nos está haciendo ver eso mismo, porque dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muchos gentiles que no son pertenecientes a la nación de Israel van a conocer en persona a Abraham, Isaac y Jacob. Van a comer con ellos, van a compartir con ellos en el reino de mi Padre. Ahí que le está diciendo: no crean, no erren pensando que solamente ustedes, por ser judíos de nacimiento, van a entrar en el reino de mi Padre. No. Hombres como este centurión, van a haber muchos como este centurión que van a venir de otras partes del mundo y se van a sentar a la mesa con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de mi Padre. Así que no crean, confíense en ustedes que la salvación es exclusiva para los judíos. Y eso nos lo dice la carta a los romanos también. El evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente para judíos, obviamente, porque Jesús vino a Israel. Jesús vino primariamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en Romanos también nos dice, primeramente al judío y también al griego. O sea que ahí estamos metidos todos los que habíamos de creer en Cristo. Y aquí mi Señor Jesús en el versículo 11 nos está diciendo
que estos hombres, que vendrán muchos hombres del oriente y del occidente y se van a estar en la mesa con Abraham, con Isaac y Jacob, hombres como ese romano que tuvo fe, va a estar en el reino de los cielos. Y así va a haber mucha gente en el reino de los cielos que no es precisamente israelita de nacimiento, pero sí es israelita de corazón, porque ha creído en la simiente de Abraham, en Cristo Jesús, y son israelitas en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Y fíjense lo que le va a pasar a los hebreos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mas los hijos del reino, hombres como ese centurión que era gentil, se van a sentar en la mesa como Abraham, Isaac y Jacob. Van a venir de oriente, del occidente, y van a tener el privilegio de compartir, de tener comunión con Abraham, con Isaac, con Jacob, y sobre todo con Dios, con nuestro Dios y Padre de todos. Pero, claro, Jesús utiliza a Abraham, Isaac y Jacob porque para los judíos ellos son importantísimos, son los patriarcas, ¿verdad? Entonces ellos anhelan algún día conocer a estas personas, ¿verdad? Pero él está diciendo, miren, estos hombres, los hombres que están fuera del pacto que yo hice con Israel, pero que tienen la misma fe que tuvo este centurión, ¿verdad? Muchos hombres como él van a tener el privilegio de conocer a Abraham, Isaac y Jacob. Van a estar en mi reino, van a ser mi pueblo. Pero miren lo terrible que más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes. Pero ustedes, los hijos de Israel, es decir, la nación que está la nación que debería ser santa, muchos de ustedes que deberían ser descendientes de Abraham y deberían heredar el reino y deberían imitar la fe de este hombre, muchos de ustedes en aquel tiempo no van a estar en el reino de los cielos, sino que van a ser echados fuera, y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Echados fuera como quién, como un perro que no se le quiere en la casa y se le echa fuera. Así se le va a tratar a los hebreos. Así van a haber muchos en Israel que no van a heredar el reino de los cielos. Más los hijos, muchos de los hijos del reino, muchos israelitas de nacimiento no van a entrar, hermano, por la falta de fe. No van a entrar por su incredulidad. No van a entrar por su religiosidad. No van a tener el privilegio de compartir con Abraham y Isaías con la mesa. Y sobre todo no van a tener el privilegio de compartir con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Y ellos van a ser arrojados afuera, y allí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ellos serán echados como perros, echados fuera del reino de Dios al lago de fuego y azufre que arde, y allí verán el crujir y el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve como creíste, se te ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces mi Señor Jesús le dice al centurión, ve, como tú creíste, como tú has pedido, se te ha sido hecho. Ve, porque como tú creíste, tu siervo está sano. Y en aquella misma hora el siervo quedó completamente sano. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, lo importante, fundamental, irreemplazable que es la fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que crea en Él sepa que le hay y es galardonador de aquello que le busca. Hermano y amigo, nuestra fe tiene que ser mayor que la de los fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en Cristo para tener el privilegio y el gozo y la dicha de comer en la mesa como Abraham, como Isaac y Jacob, de compartir con esos siervos de Dios e hijos de Dios, y sobre todo, hermanos, de compartir por la eternidad con el ser más gozoso, más extraordinario, más inigualable de todos, con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, con nuestro Dios y Padre. A Él te la gloria. Entonces, hermanos y amigos, vamos a compartir con Dios, vamos a estar donde Él está, vamos a ver lo que Él ve y vamos a gozarnos de su santidad y de su justicia, hermano, por toda la eternidad. Pero hay un requisito: tener fe en Cristo Jesús, una fe sobrenatural que descanse, que confíe, que no dude que Él es el Señor, para que veamos cara a cara al que nos ha amado y conocido. Tenemos que tener ese tipo de fe, una fe que no dude, que no desmaye, que lo crea, y una fe que lo ponga Él de primero y como nuestro Señor y Salvador, y veremos cara a cara a Dios y nos gozaremos en Él y comeremos con Abraham, Isaac y Jacob. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, aquellas personas que rechacen a Cristo, su evangelio, su amor, su gloria, su misericordia, hermano, les espera ser echadas del reino como perros al lago de fuego y azufre que arde. Entonces, hermanos, esta ha sido la palabra de hoy. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce de su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la gracia de mi Señor Jesucristo y la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén. Gloria a Dios.